semanas continuando un poquito acerca de lo que es la fe. Y vamos a abrir la Biblia, primera de Juan, capítulo 5. Y allí vamos a comenzar para poder ponerle este fundamento a esta preciosa enseñanza en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 5, dice, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Wow, qué interesante lo que dice aquí el apóstol Juan. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que Él vence al mundo, nuestra fe. Vamos a parar hasta allí y vamos a dejar que el Espíritu Santo toque, hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. ¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Ténganme un poquito de paciencia porque ando un poquito batallando un poco con mi garganta, así que vamos a ver qué Juan nos dice en esta mañana. Lo primero que notamos es que Juan introduce el tema de la vida victoriosa. Y vemos cómo resalta un término en particular que el apóstol utiliza mucho en este capítulo y es vencedores, este término. Y la utiliza 21 ocasiones. Imagínense ustedes lo interesante de lo que el apóstol Juan escribió. Así que utiliza varias formas diferentes para hacer hincapié en la naturaleza victoriosa de el Hijo de Dios, de aquellos que han nacido de nuevo. Y dice todo aquel que cree. La fe que salva es la primera característica de un vencedor. El término cree alude a la noción de una fe continua y esta fe muestra la marca de los que son realmente hijos, realmente los que son creyentes genuinos. O sea que los que perseveran y que continuamente se están alimentando constantemente su fe, meditando, escuchando, creyendo en su palabra a lo largo de toda su vida cristiana. La creencia o el creer, de acuerdo a lo que el apóstol Juan escribió, es una creencia salvadora, no es una simple aceptación intelectual. No es algo que simplemente por oírlo creemos, no se trata de algo intelectual, sino una dedicación permanente y de todo corazón, de toda sinceridad a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque el objetivo de la fe del creyente naturalmente es Jesús como el Mesías prometido, como el ungido, quien dio en propiciación su sangre para poder ser el Salvador y librarnos precisamente del mundo de pecado en el que nos encontrábamos. Por eso es que todo aquel que cree, todo aquel que tiene su fe en Jesucristo como el único Salvador,
de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Juan, es nacido de nuevo y como resultado se convierte en un vencedor. Por eso la Biblia dice que hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Dice Juan que el que es nacido de Dios, naturalmente que aquí el apóstol está haciendo referencia al nuevo nacimiento. Y es la misma referencia que Jesucristo utilizó. ¿Se recuerdan ustedes cuando él habló con Nicodemo en Juan 3:7 y le dice: no te maravilles, Nicodemo, de que es necesario volver a nacer? No es de impresionarte, Nicodemo, y Dios comienza desde ese momento a hacer una transformación tan profunda, tan grande, tan penetrante, que nuestra vida revoluciona de una manera que debe de ser totalmente diferente. Por eso es que la Biblia nos muestra, nos enseña que de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 12:2, renueva nuestro entendimiento. Nos da unas nuevas capacidades, o sea que el nuevo nacimiento es justamente eso, algo nuevo completo. Y no solamente dice el apóstol que renueva nuestro entendimiento, sino que nos ayuda a aprender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Vean ustedes, estamos hablando de un aprendizaje, estamos hablando de algo que Dios comienza por la renovación de nuestro entendimiento, y conforme te vas desarrollando, vas creciendo en Jesucristo, vas a aprender su voluntad, que es una voluntad perfecta, agradable. Nos va a gustar la voluntad de Dios siempre y cuando nos mantengamos firmes creyendo a Dios, no dejando, como dice la Biblia, de congregarnos. Que no tengamos esa mala costumbre, porque cuando alguien deja de congregarse, deja de crecer y desarrollarse en la fe en Jesucristo. Así que de tal manera que hace totalmente nueva nuestra manera de pensar, y esta renovación toma tiempo, es algo que se lleva toda nuestra vida para poder desarrollar, como un niño. Un niño comienza a desarrollarse, o sea, desde el momento en que nace, se va desarrollando. Este es precisamente el ejemplo de lo que Jesús dijo a Nicodemo acerca de lo que es el nuevo nacimiento o el nacimiento espiritual. Y el desarrollo es la evidencia confiable del nuevo nacimiento, que crece, que se desarrolla, que ya no seamos niños, como dice Pablo, todavía queriendo leche cuando ya deberían de comer steak. Que no seamos niños, porque un niño con mamila se mira muy bien, pero un viejo no. Porque no es su naturaleza ya. O sea, tu desarrollo tiene que ser una evidencia en tu crecimiento espiritual. Tiene que ser una evidencia. Y los hijos de Dios van a manifestar siempre la realidad de que han nacido de nuevo. Escúchenme ustedes, al no dejar de creer nunca en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pase lo que pase en sus vidas, pase lo que pase en nuestros corazones, suceda lo que suceda, nunca vamos a dejar de creer en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a una relación permanente de fe y de fidelidad a Cristo. Por eso el apóstol Pablo aconsejó en Hebreos 10:23, mantengamos firmes la profesión de nuestra fe sin fluctuar, es decir, sin desmayar, sin dejar de creer en Jesucristo.
Todo esto nos proporciona o nos lo proporciona el hecho de congregarnos. Esta declaración de Jesús vemos que impacta a Nicodemo, lo deja perplejo, lo deja impactado, impresionado, porque era alguien que conocía las Escrituras. Y luego la respuesta de Nicodemo: ¿puede un hombre, siendo viejo, regresar al vientre de su madre para volver a nacer? Claro que no. Es la respuesta de Jesucristo: no. El nuevo nacimiento es algo que ocurre una sola vez en la vida. No es algo que se repite. No es algo que se va a volver a llevar a cabo. No, Señor. El nuevo nacimiento es la experiencia que vive aquel que se entregó a Jesucristo y no existe otro nacimiento. No, es algo que ocurre una sola vez en la vida del cristiano. Por eso a veces nos sorprende cuando alguien se aparta de servir a Jesucristo. Nos impresiona porque veíamos que venía a la iglesia, que danzaba, que cantaba, que alababa a Dios, y cuando vemos que de repente hasta se vuelve ateo, nos sorprende. ¿Cuál es la razón? La razón es que hay gente que no es salva aunque esté en una iglesia. Aunque estén aquí, muchos no son salvos porque no han dado los frutos del Espíritu Santo. No han dado frutos dignos de arrepentimiento. Ahora entiendo por qué Jesús dijo que el perro dijo que volvía a ¿qué? Pero ¿qué es lo que regresa? El perro, porque nunca dejó de ser perro. Y el otro animalito que se oye muy feo, ¿no? El puerquito. ¿Por qué nos sorprende que el puerquito regrese a otra vez a revolcarse en el lodo? Escúchenme ustedes, porque nunca cambió de naturaleza. Andaba entre las ovejas, creyéndose oveja, pero era puerco. Y su naturaleza lo va a hacer regresar tarde o temprano a lo que tiene en su corazón. Y eso es algo muy revelador que nosotros entendemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque no es que se haya regresado, sino que más bien nunca cambió de naturaleza. No hubo nuevo nacimiento. Esa es la razón porque hay mucha gente que está en la iglesia pero no es salva, porque no dan frutos, no mantienen una fe, una constancia, una humildad, sino que mantienen su mismo estilo de vida que siempre han vivido, porque manifiestan claramente que no han nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo ama como amó Jesucristo, ama a su prójimo como a sí mismo, y es aún hasta capaz de amar a sus enemigos. Ya no digamos que alguien le hace algo, olvídese, saca las 40 uñas que tiene. Por eso notamos claramente que el nacimiento es algo que solamente ocurre una vez en la vida. Y cuando surge este nuevo nacimiento, entonces es cuando nosotros inmediatamente entramos en un ambiente donde la naturaleza divina comienza a tomar el control de nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Hay un cambio radical en la vida de aquellos que han nacido de nuevo, de tal manera que se hacen como Jesucristo. Él dijo: sean mansos y humildes, para que hayan descanso para sus almas. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Por eso la persona que no es mansa y humilde no ha nacido de nuevo y no descansa en Jesucristo. Por eso es que siempre anda comiéndose las uñas de desesperación.
porque no ha encontrado el descanso para su alma. No ha encontrado a Jesucristo. Necesitas volver a nacer para que puedas ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el que ama a Jesucristo, el que está sirviendo en esta nueva especie en la cual nos estamos desarrollando, ya tiene la visión del reino de los cielos. Es más, dijo Pablo, yo ya estoy sentado con Jesucristo en gloria. Eso significa que el creyente sabe muy bien dónde está el lugar de su permanencia. Mientras que el que no ha nacido de nuevo se defiende humanamente, terrenalmente. Todo lo que ve, todo lo que toca, lo ama tanto que no se quiere despegar de ello. Porque no tiene una visión del reino de los cielos. Para poder tener la visión del reino de los cielos, Nicodemo, ¿qué? Tienes que volver a nacer. Pero como Nicodemo no tenía una mente renovada, no tenía revelación, no tenía el Espíritu Santo viviendo en su vida, no tenía la mente de Cristo, Nicodemo tomó las palabras de Cristo, escuchen ustedes, y las relacionó con la reencarnación. Por poco y se hace del karma y cree en esta ideología, pero no entiendes lo que no puedes comprender, lo que no puedes visualizar, es porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, se necesitan dos agentes para poder nacer de nuevo, el agua y el Espíritu Santo, que son los dos elementos para poder engendrar la nueva criatura, tu voluntad y la voluntad de Dios. Y renacidos, de acuerdo a lo que dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:23, de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque todos nacimos, de acuerdo a la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Todos, espiritualmente. Absolutamente todos. No podíamos ni siquiera relacionarnos con Dios. Ni siquiera teníamos la menor capacidad para poder ver nosotros el reino de Dios. Pero cuando llega el nuevo nacimiento a nuestras vidas, la recomendación, o pudiéramos decir el mandamiento de Cristo, primera de Juan capítulo 3, 7, tienes que volver a nacer si quieres. Escuchen ustedes lo que le dice, si quieres ver el reino de Dios. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer otra vez. Y si lo haces de acuerdo a lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, entonces va a permanecer el deseo interno de obedecer a Dios. Escúchenme bien, mientras no tengamos esa visión, esa convicción, esa capacidad de ver el reino de Dios, va a ser muy difícil que alguien pueda obedecer la palabra de Dios. Pero si lo logras y puedes entender lo que es el nuevo nacimiento, el deseo interno de obedecer a Dios, va a ser algo natural que surge en la nueva especie, en el nuevo nacimiento. Y esto es lo que te hace mantenerte sumiso a la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos. O sea, no por obligación, sino que la obediencia es
una de las características de un vencedor. Porque no solamente cree en Dios, sino que ama tanto a Dios que lo ama como a sus hermanos. Los ama en fe, en amor, en obediencia. O sea, es el todo del Hijo de Dios. Por eso es que muchos no pueden amar. ¿Por qué no pueden amar? Porque es imposible. No tienen la naturaleza de amor. No tienen la naturaleza de Cristo. Y por eso es tan difícil que amen. Y es entendible que no puedas amar. ¿Por qué no puedes amar? Porque no has nacido de nuevo. Tarde que temprano vas a regresar al vómito o al lodo, si no has nacido de nuevo. La palabra guardamos alude al concepto de una obediencia constante. Escúchenme ustedes, esto es muy importante. Jesús dijo a los que habían creído: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces serán verdaderamente mis discípulos. La palabra permanecer significa persistir de continuo. En este caso, persistir de continuo en las palabras de Jesús. Un verdadero creyente se aferra a las enseñanzas de Jesús y las obedece y las pone en práctica en su vida. Y pudiéramos decir que esta es precisamente la evidencia de la fe verdadera en uno de aquellos que ha creído en Jesucristo. La obediencia es la evidencia de la fe verdadera. Como lo hizo Abraham, dice que salió de su tierra y de su parentela simplemente obedeciendo la voz de Dios. Hebreos 11 dice: salió sin saber ni siquiera dónde iba. Él dijo: yo le creo a Dios y me aviento en el desierto. Y esa es precisamente la evidencia de la fe verdadera. Otra de las expresiones de Juan es que sus mandamientos no son gravosos. O sea, Dios no nos manda cosas que yo no pueda cumplir. Dios no te da más cargas de las que no puedes llevar. E incluso dice la Biblia que juntamente con la tentación te da la forma de salida para que puedas aguantar. Y todo aquel que cree en Jesucristo está consciente de que todo lo que sucede en su vida es algo que tiene que ver con Dios. O que la mano de Dios está en todo lo que nos sucede en nuestro entorno. Si Job no hubiera entendido que la mano de Dios estaba detrás de todo lo que le estaba sucediendo, él no hubiera podido evidenciar que creía en Dios. Por eso es que cuando Dios nos da una orden es porque Él antes nos da la capacidad, nos da la habilidad para poder cumplir su voluntad. ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo 100% que así es. Si le digo a un niño recién nacido: levántame esa silla, no va a poder. Estoy dándole una carga que no puede. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Sus mandamientos no son gravosos. No es algo que no podamos cumplir. Lo que Dios nos manda no es difícil de cumplirlo. Mateo 11:30, Cristo dijo: fácil es mi yugo, ligera es mi carga. O sea, no es algo que no podemos cumplir, es algo que la nueva especie está capacitada para poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque los que han nacido de nuevo, los que han creído en Jesucristo, son aquellos que vencen al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es?
Nuestra fe, la evidencia de que hemos creído en Jesucristo, es caminar sin importar lo que pase en nuestras vidas. No nos detenemos, seguimos hacia adelante, confiamos en Jesús porque vamos siguiéndolo a Él. Él nos va a capitanear hasta la muerte. Bendito sea su nombre. Gracias, gracias Dios, gracias Dios. En otras palabras, Dios no te va a pedir, vete de rodillas de aquí al cerro, ponte nopales en la espalda, date latigazos en la espalda, carga esta piedra todo el día para poder santificarte. No, Dios no nos pide estas cosas. Estas cosas son tradiciones religiosas fabricadas por los hombres. Los líderes judíos que les imponían cargas pesadas a sus seguidores, de acuerdo a lo que dijo Jesús, Mateo 23:4, eran cargas que ni ellos mismos cargaban. Se creían jefes. Como hay pastores en este tiempo que se creen los jefes, no, me obedeces porque me obedeces. No. Todo aquel que quiera servir a Jesucristo lo tiene que hacer voluntariamente. El hombre es libre de pensar y decidir. Si no, no es libre. Antes, al contrario, Jesús, nuestro Señor, nos invita a dejarle nuestras cargas. Vean ustedes la diferencia. Mateo 11:28. El hombre le gusta cargar a la gente. Le gusta humillar a la gente. El hombre se quiere creer más santo que los demás. Le pone cargas a otros que él ni siquiera metió un dedo para ayudar. Mientras que Jesús dijo claramente, Mateo 11:28, nos dice y nos invita a que dejemos todas nuestras cargas en Él. Vean ustedes qué interesante lo que Dios está diciendo. Echa sobre mí tus cargas, yo las voy a llevar. Él no nos carga y es algo que nosotros podemos soportar. Esto es lo que realmente significa vivir dentro de la voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Por eso, si dejas de tener comunión con Cristo y dejas de estudiar la Biblia, dejas de congregarte, comienzas a sentir la vida espiritual más difícil. Más difícil y más difícil. Comienzas a sentir pesadez. Comienzas a sentir tu vida, tu existencia pesada. Porque separándonos de Él, no vamos a poder hacer absolutamente nada. La carga que Cristo nos pone es ligera. Solo es difícil si tenemos una actitud de rebelión en contra de Dios. Nunca Dios nos da el poder para vencer sin que antes nosotros le digamos: yo acepto tu voluntad. Porque hemos recibido un espíritu de poder, de amor, dice la Biblia, y de dominio propio. Si no puedes dejar lo que tú no has dejado hasta el día de hoy, no es porque tú no tengas el poder para poder dejarlo. No, el poder está en ti, pero en tu actitud no existe el deseo de obedecer a Dios. Primera de Juan 5 claramente nos dice, versículo 4, versículo 5, porque todo aquel o todo aquello que es nacido de Dios vence. Escuchen, Juan está diciendo con claridad quiénes son estos vencedores. Todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador, que Jesucristo es el Dios que se manifestó en carne. Todo lo que realmente esto significa, la palabra es vence. Se traduce del griego, significa conquistar.
tener victoria, mostrar superioridad o poder para su juzgar. No hay pretexto. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Dios. Esto es un término que refleja una superioridad genuina que conduce, escúchenme ustedes, a un éxito y a una victoria abrumadora. No una simple victoria, sino que estamos hablando de una victoria abrumadora, contundente. No queda lugar a dudas que es Cristo el que va peleando la batalla por nosotros. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, se vio claramente que Dios les dio una victoria abrumadora, destruyendo al ejército más poderoso de la tierra en ese tiempo, dejándolos enterrados en el fondo del mar, mientras que sus hijos al otro lado del mar, dándole la gloria, la honra y la alabanza al Dios que les había dado esa grande victoria abrumadora, contundente. Aleluya. Así son las victorias de Dios, son contundentes, son abrumadoras, porque Él está con nosotros como poderoso gigante para poder soportarnos, ayudarnos, y esa carga que tienes no es nada. Déjasela al Señor para que Él haga la obra en tu vida y en tu corazón en esta mañana. No la sigas cargando más. Déjala en las manos de Dios. Déjala en las manos de Cristo. Entonces, la victoria que Cristo nos da es demostrable. Escúchenme ustedes, esto también incluye el derrocamiento de un enemigo para que el triunfo sea visible absolutamente a todos. Todo esto significa la palabra conquistar. En Juan 16:33, vean ustedes, impresionante, una victoria abrumadora. ¿Sí o no? Estas cosas, dijo Jesús, les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a ser afligidos, pero confíen, aquí está la victoria abrumadora de Jesús. Yo he vencido al mundo. ¿Y qué dice la Biblia? Y vosotros también venceréis. La iglesia de Jesucristo es una iglesia victoriosa. Es una iglesia victoriosa que va demostrando una victoria abrumadora sobre el mundo. No es para que causemos lástima, no. Es para demostrar que Cristo está con nosotros. Vemos entonces el derrocamiento de un enemigo que estaba sobre nuestras vidas, que nos manejaba como le daba su regalada gana. Nos metía a donde no debíamos. Hacía con nosotros lo que quería. Pero desde el día en que conocimos a Cristo, fue un giro completamente radical en nuestras vidas, y ahora nosotros estamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Estamos en un desarrollo espiritual hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, a la medida perfecta de Jesucristo en su glorificación. Estamos persiguiendo esa meta, y esa meta está por terminar, está por llevarse a cabo. El día que Cristo venga por su iglesia, todos aquellos que estemos aún vivos seremos transformados para encontrarnos con el Señor en el aire y así estar para siempre con Él, y ya jamás nos vamos a separar de Él. Victoria abrumadora.
haber vencido el pecado y la muerte, díganme ustedes, ¿no es realmente una victoria abrumadora? La muerte ya no se enseñorea de nosotros. Y la razón o la base está en la perseverancia en medio de las aflicciones. Y la razón y la base para perseverar en medio de las persecuciones, escúchenme ustedes, es la victoria de Jesús sobre el mundo. Y gracias a la unión de los creyentes con Cristo, nosotros también somos participantes en esa victoria que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Romanos 8:37 es: antes en todas las cosas. Subrayen ustedes, antes en todas las cosas. Todo, absolutamente todo lo que venga en nuestra vida es lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo. Hacemos más que vencer. No simplemente vencer. Más que vencer significa victoria abrumadora. Dios mío, ayúdanos. Más que vencer significa victoria antes de pelear. Imagínense que un boxeador diga: no, yo ya gané la batalla y todavía ni se sube al ring. ¿Quién puede presumir de eso? Solamente los hijos de Dios. Hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribió, 2 de Corintios 2:14, mas a Dios le damos muchas gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús. Solamente los vencedores podrán recibir el reino de los cielos. ¿Quiénes son los vencedores? Los que son nacidos de Dios, o los que han nacido de nuevo. Son nacidos, escúchenme ustedes, para vencer. Nacidos para vencer. Si el día de la oscuridad yo no confío en Dios, no venzo. Pero ¿qué sucede si el día de la oscuridad llega y yo confío en Dios? Yo soy vencedor por medio de aquel que me amó. No es victoria mía, es la victoria de Cristo. No es nuestra victoria. Y voy a salir de esa oscuridad así como salieron esos 3 jóvenes que fueron puestos en el horno y que fue aumentado 7 veces más el poder del fuego para que no se escaparan, pero sin embargo dice la Biblia que salieron ilesos y ni siquiera tenían un cabello quemado, es más, ni siquiera olían a quemado. Esto se llama en la Biblia una victoria que Dios le da, y es una victoria que Dios le da a cada uno de aquellos que confían en Él, y es una victoria clara, es una victoria abrumadora, es una victoria que todos pueden ver y se dan cuenta que realmente la iglesia de Jesucristo es una iglesia viva, porque Cristo vive en nosotros y Él es el que hace las obras, Él es el que hace posible todo aquello que el hombre no puede entender ni puede visualizar. ¿Por qué razón pudieron salir ilesos? Porque estando en el horno de fuego había un acompañante extra. ¡Aleluya! ¿Quién era ese acompañante extra? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo.
Él dijo que estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y el mundo no se ha acabado. Eso quiere decir que Cristo está con nosotros. ¿Y qué pasó con estos jóvenes? No salieron amargados, ni se les notaba la prueba, no venían apesadumbrados, no venían tristes por lo que les acababa de pasar. Porque en la prueba, escúchenme, hijos de Dios, en esta mañana, en la prueba, Cristo está con nosotros. Por eso asegúrate que en la prueba, en el castigo, en lo que tengas que pasar, no vayas a salir amargado y herido en lo que estás pasando. No vayas a salir lastimado. Tienes que entender que es Dios el que está al control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Él dijo: yo los capitanearé hasta la muerte. Entonces, ¿por qué vencemos? Porque Cristo está con nosotros. Por la fe está con nosotros. Lo que nos da la victoria es seguir confiando en Dios. Esa es la fe, confiar en Dios. El salmista decía: resignadamente, que significa pacientemente, esperé en el Señor, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Escuchen ustedes, Dios se inclina a tu clamor, pero tienes que tener paciencia. Resignadamente, pacientemente, dice el salmista, esperé en el Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor. ¿Y qué fue lo que hizo? Puso mis pies sobre la roca, me sacó del peligro y me puso en un lugar seguro. Eso es lo que Cristo quiere hacer hoy con tu vida. Quiere darte seguridad sobre todas las cosas. Él quiere darte seguridad. Quiere poner tus pies sobre la roca. En esta mañana vamos a decirle a Dios: Señor, inclina tu clamor, tu oído, hacia mi clamor. Inclina tu oído. Ayúdame y espera el momento en el que Dios te va a poner sobre la roca. En la roca hay seguridad. La roca a la que nosotros estamos en esta preciosa mañana refiriéndonos es nada menos que la seguridad que existe en la roca llamada Jesucristo. Él es la roca. Él es el que nos da la seguridad y la confianza para poder seguir sin confiar en nuestras propias fuerzas. Póngase de pie en esta mañana.